Hasta que no me estén dando like, muchos likes ahí. A ver cuántos se conectan. Yo me manejo por los likes. Cuanto más likes tengo, más fluyo. Dios mío, nos libre el Señor, nos guarde de todo eso. Yo lo necesito, Él lo necesita. ¿Sí? Aleluya. Damos gracias a Dios. A Cristo le tenemos que poner me gusta. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué está esperando usted? Aleluya. Gracias, Señor. No sé por dónde empezar. Tengo tanto, pero como no hay anuncio, me voy a tomar un tiempito. El tiempo de los anuncios lo tomo yo y después el tiempo de la prédica, así que así no se me va ninguno. Damos gracias a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento, cuando Moisés fue a recibir los mandamientos, ¿sí? Pero no me quiero centrar en los mandamientos en sí, sino en lo posterior, lo que hizo el pueblo después de recibir los mandamientos. ¿Para qué entregó Dios los mandamientos? Mire, me di cuenta que cuanto más leía esos pasajes del Éxodo 20, más me daba cuenta que Él los dio para darse a conocer. Porque yo no puedo retar a mi hijo si no le digo lo que está mal primero. ¿Sí? Entonces Él tuvo que primero poner los mandamientos porque el pueblo ya se había torcido. Entonces dijo, bueno, voy a enderezar a mi pueblo. ¿Cómo lo enderezo? Puso mandamientos, no pudo enderezarlo. No es que no pudo, sino que había una orden a seguir. Amén. Entonces Él se dio a conocer a través de ello. Pero hoy no nos vamos a detener en esos pasajes, sino que vamos a mirar los versículos siguientes y la reacción del pueblo al recibirlo. El versículo donde comienza todo, que es lo que le quiero compartir, está en el Éxodo 20, versículo 18, para la multimedia, para que vayamos entrando. Quiero hacer una plataforma para luego poder soltar la palabra. ¿Sí? No sé si está en pantalla, usted me dirá. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron. Perdón, se me... Aleluya. Gracias. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Bendito Dios. Número 1, mire, cuando comienza el capítulo está partido y pone un título. Los títulos son para nosotros. Cuando escribieron la Biblia, escribieron de corrida. ¿Sí? Eran papiros, no había como ahora título, no había versículo, sino que el Espíritu les daba y escribían, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos para tener un orden, ¿sí? Por eso fue separado en libros, en capítulos y en versículos. ¿Sí? Entonces, el escritor en ese título dice que es el terror del pueblo. ¿Sí? Luego de dar los mandamientos, los 10 mandamientos como título, continúa, quiebra el capítulo y dice el terror del pueblo. Recuerde el título, ¿sí? El escritor le agrega un título que reveló el entendimiento del pueblo. Porque cuando ellos recibieron los mandamientos, tuvieron terror. ¿Por qué tuvieron terror? Porque yo también tendría terror si estoy viendo un monte que está lleno de relámpagos, humeando, ¿sí? Y escucho bocinas, pero del otro lado estaba Moisés, estaba el Señor, ¿sí? Estaba Dios, entregando los mandamientos. Y de un lado, del lado del pueblo, no se veían dos personas conversando. Se veían los estruendos. Era una cortina que había puesto Dios. ¿Sí? Era un velo que había puesto porque el pueblo todavía no estaba santificado. De hecho, en
en el capítulo 19 les dice que se santifiquen, pero que no traspasen los límites de donde Él les decía, porque iba a haber mortandad. Yo pienso que no es nada cómodo, muy molesto de ser, desagradable tratar de conversar entre tanto ruido, ¿no? O sea que de un lado estaba Moisés con el Señor y del otro lado estaba el estruendo en el medio y después estaba el pueblo. Los estruendos, los relámpagos, la bocina, el humo. ¿Ustedes qué pensarían si ven eso? Pueden... Poderoso Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Yo dejo que piensen. Yo me imagino esto. Dios le dice a Moisés, no tendrás dioses ajenos, y del otro lado ellos veían un relámpago. A medida que Dios iba hablando, esto me lo imagino yo, no estoy parafraseando. Cuando Dios le hablaba a Moisés, del otro lado se escuchaba el estruendo, se escuchaban los relámpagos y se veían los flashes. Yo si estoy ahí frente a ese monte, diría, wow, cuántos periodistas que hay sacando fotos. ¿Sí? Pero abajo no había, del otro lado, o abajo del monte, no había gente espiritual todavía. Estaban esperando a Moisés que viniera con los mandamientos. Así que ellos, al escuchar los mandamientos posteriormente, escuche, esto es ya cuando reciben los mandamientos. El pueblo dice que al escuchar los mandamientos posteriormente mencionados por alguien, volvían a recordar la imagen del monte humeando. No entraban en una razón por la cual Dios había mandado los mandamientos, sino que para ellos la imagen era decir, Dios dijo esto, y a ellos se les venía la tormenta en el monte, el relámpago. Lo que menos hacían eran asociar de que Dios había dado un mandamiento. No sé si me está entendiendo. Así se nos presentó el Evangelio a muchos de nosotros. Y por no acercarnos, solo vemos relámpago, estruendo y oímos la bocina. Cuando del cielo tenemos que recibir las directivas, revelaciones y oír la voz de Dios. Gloria a Dios. Entonces esta noche es una noche propicia para dejar de ver eso, para salir del pie del monte. ¿Eh? Es una noche donde dejamos de ver esas cosas que ya no nos asocian con lo que el hombre quería ver, porque eso era lo que el hombre quería creer. No podía dejar de ver el relámpago, no podía dejar de escuchar la bocina y mucho menos el humo. ¿Sigo? Entonces hablaron a Moisés en el versículo 19 y dijeron, Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando sabe que alguien es una persona iracunda, pendenciera? ¿Sí? Lo que menos hace es pasar por la vereda, o cuando se lo cruza y viene por la vereda, usted se cambia de vereda, o mucho menos ir a pedirle una taza de azúcar si lo tiene como vecino, ¿no? Entonces era el concepto que tenían de Dios, lo que ellos lograban ver por medio de la cortina. No se les introdujo los mandamientos, sino que a ellos se les introdujo la visión. Lo que vieron, ese era el Dios para ellos. Entonces tuvieron terror. Sí, así se manifestó, hablando con uno. Escuche, esto es el pensamiento del pueblo. Si así se manifestó hablando con Moisés, ellos pensaron, si nos tiene que hablar a nosotros, nos mata. Porque Moisés estaba santificado según la Biblia, ¿no? Entonces ellos pensaban en su pecado, pensaban en... Escuche, ¿a cuánto le pasa? Que a veces no nos queremos presentar a la oración. No hablo de acá. No hablo de venir acá a la iglesia. Hablo de su intimidad, de su oración. Estoy hablando a gente entendida, ¿no? No vino visita, hoy no vino gente nueva. Qué bueno. Hoy nos vamos a ir de acá edificados. ¿Sí? Y con muchas estructuras rotas. Bendito Dios. No podemos depender siempre de un Moisés que nos diga lo que Dios dice. Te amamos, Señor. Nosotros vivimos en una etapa de esa,
Cuando comenzó, estábamos en otra iglesia, pero nuestro pastor también estaba dentro de ese movimiento. Y pasamos por ese tiempo, de que hasta para comprar un electrodoméstico consultábamos. Y usted me dirá, nada, en serio, sí. Sí, porque para mí era de la manera que conocí a Dios, a través de los truenos y relámpagos. Hasta que vino una liberación, Dios ya no quiso más al intermediario. Dios ya no quiso más a un Moisés en el medio. Porque ya en el tiempo que estábamos viviendo nosotros, ya estaba Cristo había ido a la cruz. Entonces nosotros teníamos que ir a Él, porque Él marcó el camino. El hombre nada me puede dar, pero me di cuenta después, de muchos años. Pero ¿sabe qué? No me quejo, sino que agradezco porque esas fueron las bases por cuales las empecé. Amén. Yo estuve al pie del monte, miraba los relámpagos, pero hoy estoy de este lado, ¿sí? Pudiendo entender que los relámpagos ya pasaron y que tengo que mirar a quien verdaderamente tengo que mirar. Sigo. En algún momento debemos tener una relación directa con Él. En algún momento. ¿Sí? Ojo, no me saque de contexto. No es que los pastores no sirven, ni los mentores, ni los líderes. Sí, estamos para eso también. Estamos para mediar. Pero va a haber preguntas que se las tiene que hacer al Espíritu Santo. Va a haber directivas que te las tiene que dar Él. Si yo te digo algo, te tuerzo. Porque no tengo todas las respuestas. A veces no las tengo para mí. ¿Sí? Yo también lucho y peleo con el pecado. A veces me siento que tengo a Venom adentro. Y lo tengo que sujetar. Y se escapa por acá y lo meto de nuevo. Quiero antes, tengo hambre, quiero comer algo. Claro, usted se ríe porque también lucha con lo mismo, ¿no? No porque veo la película. Gracias, Señor. No se sigan acordando de Venom. Vuelvan. No lo saquen ahora. Éxodo 20:20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, escuche, hay que subrayar, para que su temor, ¿sí? Su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que sujetemos al veno. El límite del monte era para probarlos y también para que tengan temor y esté delante de ellos, y no terror, como dice el título que les mencioné. Por eso aclara el escritor aclara y el lector les vuelve a aclarar. El escritor puso un título que decía el terror del pueblo. Y yo te vengo a decir que solo hay que tener temor delante de Dios. Amén. Ya basta de relámpagos, de bocinas y de humo. Sin temor a Dios, la vida del hombre se mueve hacia el pecado. Y el mal, por eso, es el temor a Dios debe ir delante de nosotros. Yo ante todo lo que tenga que hacer, tengo que ver si esto transgrede la voluntad de Dios. Lo que yo vaya a hacer, las decisiones que yo vaya a tomar, aún en mi vida, para mi familia, para lo que sea, ¿sí? Todo tiene que estar filtrado, tamizado por el temor a Dios. ¿Esto te agrada, Señor? No lo estoy retando, le estoy dando llaves. Sí, yo sé que usted se va a llevar todas las llaves. Así que haga así. Hoy me llevo todas las llaves. Vamos, hoy me llevo todas las llaves. Hoy tengo muchas, cuanto más jale usted, no por los likes, sino por cuanto más jale usted. Versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Parecía medio confuso porque dice: vosotros habéis visto. Ellos veían el monte, veían el humo, veían los relámpagos, pero no lo vieron a Dios. Moisés estaba delante de Dios. Moisés debía recordarle
los estruendos, relámpagos, la bocina y el monte humeando para enseñarles cómo hacer un altar, primero decirle lo que Dios dijo. Entonces Moisés no le podía decir, bueno, Dios dijo esto sin recordarle, recuerden. Y entonces al recordarle que Moisés fue al monte, ellos recordaban el temor y el terror que tuvieron para no pecar. Pero a usted le gustaría estar teniendo miedo para, no sé, para orar, porque no sé cómo me voy a presentar. Es como estar delante de una persona bipolar. ¿Conoce a alguna persona bipolar que cuando usted le dice, no, pero hoy la verdad que va a estar bueno el día? No, ¿te parece? Y después, o sea, no sabés qué hablarle, porque si vos decís que va a estar malo el día, ella te va a decir que está bueno. O él. No quiero entrar en... No me quiero llevar mal con nadie. Yo las amo a ustedes, pero no las entiendo. Como le decía, abro un paréntesis, que el padre le preguntaba al hijo, dice, ¿cómo hago para entender a mi esposa? Dice, mirá, hijo, cuando entiendas que la pizza la hacen redonda, la cortan en triángulo y la meten en una caja cuadrada, ahí vas a poder entender a la mujer. No quiero tirar chistes, pero no. Cierro paréntesis. Volvamos. 23. No hagáis conmigo, dice Dios, le está hablando. ¿Sí? Le seguía dando a Moisés, ya le había dado los mandamientos, pero luego le dijo que no hagan conmigo dioses de plata y de oro. Haciendo esto, estamos minimizando a un Dios poderoso y sobrenatural. Nos metemos acá. O lo metemos acá. ¿Sabe qué representa esto? No conseguí la original. Usted se imagina, ¿no? Que no era que sasa esto. Esta fue la vez pasada. ¿Esto sabe qué representa? Porque no es. No, la dejé en casa, pues ya la uso yo solo. La lámpara de Aladín. La tengo en el auto. Yo no sabía qué traerle ayer. Digo, Señor, revelame. ¿Sabe por qué muchas veces sucede esto? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque nos aterra perder el control de nuestras vidas. Acá me voy a ganar unos cuantos enemigos, me parece. Pero no importa, porque yo voy a soltar lo que el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos aterra perder el control de nuestras vidas. Por eso lo minimizamos al tamaño de una estatua o un objeto que podemos manipular. Porque seguimos lo viendo desde el pie del monte a través de los relámpagos. Y tenemos que ir detrás de los relámpagos. Hecho, escuchen, mire, estas cosas me las sopló el Espíritu Santo. Hecho de un material barato y obsoleto que cuando lo necesito lo agarro, lo uso, lo manipulo y cuando me canso no tengo necesidad, lo dejo a un costado. ¿Sigo o paro? Si sigo van a sangrar. Cuando tengo necesidades voy y lo froto. Para que salga el genio y me conceda mis 3 deseos. Pero hoy, escuche, hoy se removerán todos los velos. Velos religiosos. La religión es como una estatua. No tiene un Dios que se mueve. Los religiosos no tienen un Dios que se mueve. Tienen un Dios rígido, de estruendo, de relámpagos, de bocina, de humo. Mira lo que hace la religión. La religión, por ejemplo, ponele que Marcos me invita a comer, esto es profético. Así que agarra. ¿Sí? Marcos me invita a comer y me dice, pastor, vení a mi casa a comer.
¿qué te gustaría comer? Y yo le digo lo que me gusta a mí, ¿no? Asado con papa frita. Asado de costilla con papa frita. No se me caiga en la carne. Estoy dando un ejemplo. Asado con papa frita. Voy a lo de Marco, me sirve abundante asado, papa frita, ¿sí? Y yo me voy contento porque ese día comí lo que me gustaba, me agasajó, me honró. ¿Sí? No te olvides del menú. Pero escuche, a partir de ese momento, tenías que estar acá, estabas allá atrás. A partir de ese momento, Marco, cada vez que yo vaya a la casa, me va a dar lo mismo. Porque él entendió que me gusta eso. Y así la religión no se estira, no se mueve, no cambia. ¿Sí? ¿Por qué no cambia? Porque lo entendió una vez y no buscó al día siguiente, hoy te invito a comer, ¿qué querés comer hoy? ¿Me está entendiendo? Entonces vamos a Dios y lo tenemos como un relámpago, como un monte humeante, pero no lo tenemos como un Dios que no le tenemos que pedir cada vez que frotamos la lámpara. Él se manifestó dándonos 10 mandamientos y muchas más cosas y nos entregó a su Hijo. Santo Dios. Bendito Padre. La religión cree porque un día se te reveló Dios, así va a ser todos los días igual. Me habla en el baño, pero me habla en el auto, me habla en la calle. ¿A dónde te está hablando Dios? ¿Te sigue hablando en el monte? Agustín de Hipona dijo, así es Dios. Mire lo que dijo, así es Dios. Dios no se mueve, Dios no cambia. Entonces los que seguían a Hipona, que fue un pensador en aquel tiempo, creían que Dios era así siempre. Por eso le daban siempre asado con papa frita. Es mentira, Dios sí cambia, porque todo lo que está vivo cambia. Él es el creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella hay. Él es el alfa, el omega, es el principio y el fin. ¿Amén? Amén. Bien, ahora ya tenemos la plataforma. Hasta aquí fue la introducción. Nos introducimos en la palabra en la parte nuclear del mensaje, donde Dios dice cómo quiere los altares. Amén. La vez pasada un grupo de personas fuimos acá a la plaza a hacer un altar a cielos abiertos y estuvimos expresando oraciones y cánticos, alabanza. Y ese es el verdadero altar, uno de los verdaderos altares que a Dios le agrada, ¿sí? No ser rígidos con lo que tenemos que hacer, es decir, si no tengo la batería, si no llevamos la silla, si no llevamos el sonido. Fuimos y gritamos y cantamos y nos expresamos y la verdad que hasta un altar hicimos, pero hicimos un altar con piedras. No me quiero adelantar. El versículo 24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mí, de mi nombre, perdón, que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré, y si hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, profanarás. ¿Por qué Dios pide que el altar sea de esa manera? La idea principal es que el altar debía ser lo más puro y natural posible, sin intervención humana. Al labrar la piedra, el hombre introduce su arte, su obra, y en ese contexto lo humano puede contaminar lo sagrado. Mire, lo natural representa lo creado directamente por Dios, sin alteración. Lo labrado representa la obra del hombre que puede traer orgullo, vanagloria e idolatría. Me viene a la mente
una prédica que escuché de Itiel Arroyo y él hablaba de un momento de intimidad, pero que él estaba revelando cuánto tiempo le llevó formar una foto. Para presentar una foto en Facebook o en Instagram, no sé qué era, él quería subir lo que estaba haciendo, pero no lo hizo naturalmente, sino que cuando pensó en la foto dijo, y si le agrego un fibrón, y si le agrego una taza de café, entonces iba y venía cada vez que se acordaba un objeto, preparando la escenografía. Dice que le llevó 40 minutos de su intimidad con Dios. Entonces, a veces nosotros, tratando de formar esa atmósfera, ese lugar, ese altar, terminamos perdiendo tiempo y después decimos, bueno, voy a orar menos porque me tengo que ir antes. Entonces sucede a veces o me sucede a mí solo. Por eso no subo fotos. Usted va a ver mi Facebook y, no sé, tengo una foto, recién hace poquito la renové, solo en el perfil, pero solo comparto las prédicas de acá. Porque está bueno el Facebook para un uso adecuado, pero no me quiero meter en ese terreno. Dios pedía que la piedra no fuera labrada para evitar el orgullo y la ostentación. En las culturas antiguas como Egipto o Canaán, los altares y templos elaborados, tallados y adornados eran comunes, y a menudo la gente se enorgullecía de la belleza de ellas, de esas estructuras, olvidando a Dios. ¿Cómo? No solo del talento, sino que hacían templos ostentosos en el cual no alababa a Dios eso. Ellos se distraían o después distraían a la gente. Mirá el templo que tenemos. De hecho, sí, tenemos el templo hermoso, pero ellos ostentaban con eso. O sea, no ostentaban con la presencia de Dios, no ostentaban con lo que se manifestaba en ese lugar, sino que para ellos era ostentoso tener las paredes talladas. Jehová quería un altar sencillo para que la atención no se desvíe y la obra humana, sino que la atención permanezca en Él. Te va a comer Venom, salí de acá. Mira el contraste con las prácticas paganas. En muchas religiones paganas los altares eran elaborados, llenos de tallados, imágenes y decoraciones. Dios quería que su pueblo se diferenciara claramente de estas prácticas. No podemos mejorar lo que Dios ya hizo. Dios creó la piedra y es perfecta a su manera. Intentar labrarla simboliza tratar de mejorar o corregir la obra de Dios, algo que espiritualmente es incorrecto. Y usted dirá, bueno, esto es parte del Antiguo Testamento, pero estamos en el Nuevo Pacto. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. Y todavía estamos viendo el humo, todavía estamos viendo los relámpagos. Tenemos que transicionar. Amén. Recuerden que en Hechos 4:11, no sé si lo ponen ahí, dice que Cristo es la piedra reprobada. Entonces van a hacer un altar y darle forma a la piedra. Él tenía todo el tiempo. Bolsillo de payaso. La piedra esta no es hermosa, no es linda, pero está hecho naturalmente, o sea, nadie la formó más que Dios. Entonces lo que Dios buscaba era eso. Y mire, acá dice que Cristo era la piedra reprobada por los edificadores, la cual vino a ser cabeza de la... Sin Cristo no se formaba. Pero nosotros cuando entramos en esta actitud de formar un altar, le estamos dando forma a Él. Y Él no te está pidiendo eso. Estamos queriendo que Él encaje y que se meta para frotarlo. Lo estamos queriendo meter acá adentro. ¡Ey! ¡Santo! Está quedando sin visualización. Lo siento. Perdón.
Desde aquel tiempo estaba presente Cristo. Y a Moisés 2 veces se le ordena sacar agua de la roca. Primero pegarle y luego hablarle. Nosotros no podemos darle forma a Cristo con el cincel y el martillo. Le voy a contar algo íntimo. Mi esposa está acá, pero ya se lo conté yo a ella. Un día estábamos hablando y ella a veces comete furcios. No voy a decir cuáles, la voy a preservar. ¿Sí? Pero a veces comete furcios, palabras que dice mal nombradas. Entonces yo después la cargo. No, pero escuche, no es solamente eso. Escuche, porque no se trata de ella solamente, se trata de mí. Porque cuando yo la empecé a cargar, ¿no?, con lo que había dicho, lo que había hecho, ella me dijo: déjame, yo soy así, no trates de darme forma. Solté el cincel y el martillo, porque Dios me dijo después: ¿quién sos vos para estar dándole forma a los demás? Gloria a Dios. Yuhu. Nosotros no podemos darle forma a nadie. Dios no busca perfección humana, sino sinceridad y obediencia. Amén. No maquilles tu altar. Acércate a Dios tal como estás. ¿O acaso usted se piensa que esto se basa en su pecado? No, esto se basa en la gracia. Porque su pecado Él ya lo vio y ya lo llevó a la cruz. Mirá si vos le vas a cambiar los planes, o nosotros, yo como pastor, o como... le vamos a cambiar los planes a Dios. No se los cambió a Adán y Eva en el huerto, que fue al inicio, que le podía haber dado una patada. Mirá si le vamos a cambiar a esta altura los planes nosotros a Dios. Por eso la palabra que yo te traigo es acercarse a Dios. Amén. Es pasar del otro lado del humo. Amén. No intentes mejorar lo que Dios diseñó. Acepta su plan, su obra y su gracia. Aunque a veces te parezca que no es necesario, o aunque a veces te parezca, como hablé yo del hermano mayor la vez pasada, que cuando perdonan a uno te enojas. ¿A qué lo perdoné? Si no se lo merecía. ¿Vos te merecías también? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el mundo?, le dijo. Tu corazón, tu vida, tus servicios deben ser auténticos, no llenos de adornos externos. Me tomé un tiempo bárbaro para escribir esto. Hace más de 15, 20 días que vengo. Hoy Dios nos llama a revisar nuestro altar. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero que usted revise si verdaderamente su altar está siendo formado así para subir a Facebook o a Instagram, ¿sí? Si usted le está dando esa forma, que es necesario que revisemos esto, porque a veces es la urgencia de estar con Él, no de estar subiendo fotos que el otro me vea y que me dé like. Dejar de intentar labrar o manipular lo que solo Dios puede hacer. Volver a lo simple, a lo puro, a lo que pone a Dios en el centro. No en el centro, en el centro. Te adoramos, Señor. Amén. Que nuestra adoración, nuestra vida y nuestro corazón sean un altar sin labrar, donde la gloria sea toda para Él. Amén. Amén. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Y podemos citar al apóstol Pablo, ¿sí? En el libro de los Hechos, capítulo 17, vamos a ir, chicos, versículo 22. ¿Está gustando esto? Amén. Amén. Sacudime a 2 o 3 ahí a ver que se están durmiendo. Aleluya. Le decía al pastor desde el púlpito, le decía a la pastora, a la que estaba ahí, a la hermana, le decía: despertá, que se durmió. Despiértele usted, que lo hizo dormir.
¿Lo tenemos? 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. 23. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Ese es el título de esta prédica esta noche. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Dije, sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. ¿Usted se imagina ir a adorar? Porque estaban todos los altares que yo tenía. Pero había alguien que no tenía, se ve que no tenía imagen, no tenía nada, pero había un epitafio, un título que decía Dios no conocido. ¿Cómo le orás? Si no sabes quién es, no sabes qué pedirle, no sabes si tiene manos, si tiene pie. ¿Me está entendiendo? Entonces, la necesidad es urgente de conocerlo, ¿sí? De establecer un altar y una relación con Dios, no una religión. Entonces dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo le estaba trayendo, como quien dice, de aquel tiempo, del monte, tenía que presentárselo, pero de manera sabia, con sabiduría y revelación. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas, 24 dice, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo sacamos de acá para dejar de frotar. Lo sacamos de acá para ponerlo acá. Y sigue Pablo los versículos 16 al 31, no sé si están ahí, pero vamos a ir del 16 al 21. Pablo observa y se indigna. Pablo esperaba en Atenas, pero su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sigo? Mire que son varios versículos, no se me va a levantar y se va a ir cuando esté de espalda. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Yo creo que cayó algo acá. Bendito Dios. Aparte de esos versículos cayó una revelación, porque tiene que ver con que si no lo conozco, ¿por qué le pido? ¿Cómo le pido? ¿Cómo lo nombro? ¿Qué le decía Moisés? Cuando tenía que ir delante del faraón y le decía, ¿quién te digo que me mandó? ¿Entiende? Dios tiene un nombre, se da a conocer.
el gran yo soy. Dile que te mandó el yo soy. Pero si tenés que ir a este Dios, o este Dios te tiene que mandar, ¿cómo te va a mandar si no lo conocés? ¿Cómo podés hacer? ¿Entiendes? Bendito Dios. En Atenas era la cuna de la filosofía, arte y religiones paganas. Tenía más estatuas que dioses. Perdón, tenía más estatuas de dioses que habitantes. Era la ciudad de Sócrates, Platón, Aristóteles, y donde Zeus, Atenea, Apolo y muchos otros eran venerados con templos y altares. Miren lo que decía un historiador llamado Petronio. No Petrona, sino Petronio. Dijo, más fácil es encontrar un dios que un hombre en Atenas. Miren si no había dioses. Pero Pablo no fue un turista espiritual. Observó, discernió y se indignó en su espíritu. Su celo no fue religioso, fue por la gloria de Dios. Los versículos 22 y 23, llegamos a eso, no habíamos llegado todavía. 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, sí llegamos ahí. Pablo hablaba desde su cultura, pero hacia Cristo. Pablo tenía mucha cultura de esos lugares. Los griegos tenían altares para todo. El altar al Dios no conocido era una especie de seguro para no ofender a ningún Dios olvidado. Pablo no comienza atacando, sino conectando con algo que ellos conocen. Ese Dios que adoran sin saberlo, a Él les anuncia. Les doy un consejo cuando prediquen. Comiencen donde la gente está, o sea, donde está parada, para llevarlos hacia donde deben ir. Porque si no, comenzamos pateándole el bastón, la silla, y la persona obviamente no va a querer ir. Primero hay que sacarle el punto de apoyo sin ponerle otro. No podemos sacarle el primero, ¿me entiende? Amén. Pablo revela quién es el verdadero Dios. Pablo enseña que Dios creó el mundo, que no es producto del caos de los dioses del Olimpo. No habita en templos hechos por hombre. No necesita ser servido como los ídolos que demandan sacrificio. Él es quien da vida y sustento a todo. Hizo de un solo linaje a toda la humanidad. Quiere ser hallado. No está lejos de cada uno de nosotros. Bendito Dios. Vamos a seguir leyendo esa parte que ¿a dónde habíamos dejado? El 23, 24. Dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho, de la de Cristo, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo lo que está haciendo es rememorando aquel tiempo del pie del monte, los relámpagos, los estruendos, pero de una manera nueva, con revelación. Ya basta de buscar el oro para tener un Dios. ¿Usted me entiende? El que no tenía oro no podía adorar, entonces. El que no tenía plata no podía buscarlo. Entonces, no se trata de eso, no se trata de un objeto, se trata de un Dios vivo en nuestro corazón. Amén.
Dios pasó por alto la ignorancia, pero ahora llama a una decisión. Habrá un juicio y ya hay un juez designado, Jesucristo, confirmado con la resurrección. La verdad exige respuesta. Dios ya no tolera la ignorancia espiritual. Pablo hace una magistral presentación, haciendo hincapié de lo que se soltó en el monte Sinaí, pero esta vez dado con gracia, sabiduría y conocimiento y revelación, para que pudieran ver a Cristo y no el humo y los relámpagos. Dios le ha placido que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Hoy podemos acercarnos al monte porque ya no hay velos de estruendo, relámpagos, sonidos de bocina y mucho menos humo. ¿Lo estoy aburriendo? Hoy Cristo nos introdujo del otro lado del monte, donde podemos escuchar su voz y estamos detrás de la cortina. Bendito Dios. Gracias te damos. Esto se trata de gracias, no se trata de que ya sigamos viendo lo mismo, porque el pueblo al ver los relámpagos se aterró, entonces no querían acercarse a Dios. Hoy es necesario que nosotros nos acerquemos, pero por la gracia, ¿sí? Aunque hayas cometido error, aunque hayas cometido pecado, Dios ya te perdonó. Dios calculó los gastos de toda la obra. Un albañil cuando va a construir compra ladrillos de más, porque algunos se rompen, ¿sí o no, pastor? ¿Vos te pensás que Dios no calculó tus errores de acá hasta que nos vayamos? Dios sabe que habita dentro de nosotros, que luchamos todos los días porque somos personas naturales. Pero eso es vivir en la gracia, no el libertinaje, no pasar por alto todos los mandamientos, sino pasar del otro lado y ver qué dicen los mandamientos. Poder empezar a dejar de lado aquello que me separa. Usted dirá, no, pero en aquel tiempo tenían imágenes de oro, pero hoy tenemos celulares, hoy tenemos autos, hoy tenemos casa, hoy tenemos hijos que toman ese lugar. Cuando se posiciona algo en el corazón que es mayor a Dios, nosotros minimizamos a Dios para que eso actúe gobernándonos. Amén. Entonces, la palabra de hoy es: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si en algo no lo conocemos, le podemos preguntar. Si en algo no le conocemos, nos acercamos igual, porque Él no va a juzgarte, no va a eliminarte. Por más que uno diga, no, pero yo no sé orar, comenzá hablando. Y vas a estar orando. Porque no hay diferencia. Entonces hay muchos casos que no nos presentamos delante de Dios porque no lo conozco. ¿Qué le digo? Y si no te acercás. Yo a mi esposa no la conocía, hoy la conozco. ¿Por qué la conozco? Porque me presenté, porque me acerqué. Le pregunté, ella no se resistió. Al menos eso me diga. Me dice. Pero no sé si me está entendiendo. Entonces yo no puedo conocer a alguien. Quería representarlo más o menos así. Nosotros sabemos que el mejor jugador del mundo es Messi, ¿no? Y podemos leer su biografía. Pero usted le conoce. Usted lo tuvo cara a cara, lo tuvo ahí al lado. Entonces no podemos decir que conocemos a alguien porque leímos. Conocemos a alguien porque nos relacionamos, porque caminamos, porque compartimos. La palabra conocimiento, en una de las connotaciones, la mayor por la cual la Biblia la introduce, es una relación íntima, una relación casi sexual, se diría. Porque cuando comienza hablando de quién se llegaba a quién, está hablando y dice, no me sale el nombre, cuando Adán se llegó a Eva, conoció, ¿sí? Cuando hablaba de una relación íntima,
puertas adentro, hablaba de conocer, no hablaba de una relación sexual. Y esto es más o menos lo mismo. Por eso Dios, cuando nosotros buscamos a otro Dios, cuando adoramos a otra cosa, eso lo llama adulterio. Amén. 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 ¿Qué se le viene a la mente cuando yo digo la palabra adulterio? La infidelidad, ¿sí o no? Y de eso se trata, de no serle infiel, de no ser infiel a Dios. Aunque no lo conozcas, comenzá a conocerlo, comenzá a relacionarte. Aunque digas, bueno, pero yo no entiendo todo. Bueno, pero ¿hasta dónde entendés? Y entiendo hasta acá. ¿Lo hiciste? No, bueno. Entonces, hay algo que está roto ahí. Hay que pasar ese límite, ¿sí? No, yo solo conozco los relámpagos, solo conozco los estruendos. ¿Y te interesaste por conocer más? No. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que traspasar el velo y entrar en una intimidad con Él. ¿Sí? Como lo puedas hacer. Él va a entender tus palabras. Porque así también se revela Él, con las palabras que vos le puedas entender. Entonces no se trata de un nivel mayor de sabiduría, sino de ir creciendo. No te va a enseñar cosas de secundaria cuando estás en la primaria. Amén. Amén. Así que yo le voy a invitar a que hagamos una oración. Póngase de pie. Gracias, Señor. Si alguien puede apagar la luz. Bendito Dios. Bueno. Gracias, Padre. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra, por lo que tú has hecho. Vamos, levante su voz ahí, levante su oración, hable con el Espíritu de acuerdo a lo que la palabra le haya alumbrado. Si no le alumbró, gloria a Dios, porque ya tenés un nivel mayor espiritual. Pero si te alumbró, pedile perdón si algo no estabas haciendo, si estaba tomando un lugar incorrecto, la piedra, el oro, la plata, el relámpago, la bocina. Pero hoy nos introducimos, pasamos del otro lado del velo, ¿sí? Hoy es necesario que entremos a ese lugar. Hoy es necesario que con tus palabras, porque yo te puedo guiar en una oración que yo entiendo, pero es necesario que tú puedas orar con tus palabras, porque Él te entiende también, ¿sí? Yo voy a dejar que unos segundos estés ahí. Abre tu boca, dile, Señor, esta parte no la entiendo, quiero entenderlo, quiero pasar detrás del humo. Señor, enséñame a pasar detrás del humo. Ya no quiero intermediarios entre tú y yo. Dile, ya basta del Moisés en mi vida. Quiero tener una relación directa contigo, Dios mío. Quiero oír tu voz, papá. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdame a escucharte, ayúdame a entenderte, a crecer. En el nombre de Jesús. Hable cosas con el Espíritu, háblele, porque Él está deseoso de escucharle. Yo sé que la palabra ha venido a romper esta noche. Yo sé que la palabra ha venido a traer no solo entendimiento y conocimiento, sino que ha traído, bendito Dios, para romper estructuras, para romper velos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Vamos, levante su voz. No sea como los griegos que ahora que ellos buscaban solamente entender o ver, oír cosas nuevas. Usted no tome esa posición. Usted salga de esa posición. Usted oyó algo nuevo, llévelo para su vida. Llévelo a su familia. Por favor, no pongamos a Dios dentro de la vasija para frotarlo. Ah, candarama, oh, narama, somana. Ucataraba, sebarabacaya. Ubarama, derebequia.
Aleluya. Bendito Dios. Oiga, repita conmigo. Vamos a hacer esta oración. Aleluya. Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos. Y enséñanos a construir un altar que te honre, sin adornos innecesarios, sin querer mejorar tu obra. Quita de nosotros el orgullo, la apariencia, la vanagloria. Que nuestra vida sea un altar sencillo, pero lleno de tu presencia. Amén. Y denle el mejor de sus aplausos.